Vasily Kandinsky es una de esas figuras fundamentales de la historia del arte. Sobre todo es un nombre que está directamente unido a un concepto de arte contemporáneo, o a una de las facetas del arte contemporáneo que más predicamento ha tenido en la segunda mitad del XX, como es el de la abstracción, ¿no? ¿Cuándo surge la abstracción? ¿Cuáles son los orígenes de la abstracción? Son temas en torno a los que parte de la historiografía y también el debate artístico del siglo XX ha girado, ¿no? La relación de la abstracción con la música, con la arquitectura, con otras artes, y la abstracción también desde el punto de vista de la implicación que tiene en la educación artística, son temas que articulan o que vertebran un poco también lo que es ese perfil de este pintor, ¿no? Para hablar de él tenemos a María Antonia Frías, directora del Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y profesora de Estética y Composición, ¿no? Que nos va a hacer, en primer lugar, una breve introducción a ese perfil biográfico que explica en parte también su devenir y su quehacer plástico, ¿no? Sí, efectivamente, yo pienso que para entender este cuadro en concreto de Kandinsky viene muy bien ver su trayectoria, ¿no? Es curioso que él era un abogado de 30 años en Rusia, con posibilidad de seguir carrera en la universidad, cuando decide irse a Múnich y aprender sobre todo pintura, porque él ya tenía una gran sensibilidad para el color y también una gran formación musical. Entonces aprende fundamentalmente dibujo, pero a los 5 años ya está formando grupos como Phalanx o la nueva asociación de artistas, y más tarde el jinete azul, que será el más conocido. Esta figura del jinete es muy representativa y aparece en muchos cuadros suyos porque significa ese avanzar hacia lo nuevo. Y quizá pues, si algo le caracteriza a Kandinsky es que ha ido siempre evolucionando en toda su pintura. En Múnich se ve influenciado por el impresionismo, el fauvismo, también tiene influencias de Munch en algunas xilografías y una temática simbolista y romántica que le venía más bien de su origen ruso, aunque él también reconocía influencias del medioevo alemán. Entonces, estando allá, le viene la Primera Guerra Mundial, tiene que irse a Rusia y participa en esa gran revolución de 1917, al final de la cual los artistas vanguardistas están muy bien situados y él también ejerce docencia en las nuevas escuelas, tiene mucha influencia en los programas de cultura artística y también está metido en la organización de los nuevos museos. Esta estancia en Rusia en este momento es también muy interesante por los contactos que establece con Malevich, el suprematismo, y con Tatlin. Y quizá eso pueda originar que su obra se vaya evolucionando hacia esa abstracción geométrica que tendrá después. Porque cuando en Rusia se da ese movimiento opuesto a las vanguardias, a quienes se tacha de burguesas, y se les invita a hacer arte realista, socialista soviético, pues es el momento en que Gropius ficha a Kandinsky para la Bauhaus, esa famosa escuela de arte y arquitectura que ha pasado a la historia como un modelo en el que se han reflejado muchas escuelas después en Europa y en América, ¿no? Entonces tenemos, cuando se hace este cuadro, tenemos ya a Kandinsky en la Bauhaus, en Weimar, y de esa época es también un libro, porque Kandinsky no se entiende también si no se leen sus obras, que es este punto y línea sobre el plano, que es una verdadera iconografía del arte abstracto. Ahí intenta Kandinsky darnos el significado de las distintas versiones que se pueden dar del punto, de la línea, de los ángulos, de las figuras geométricas, y ahí aparecen muchas ideas que se reflejan en el cuadro que hemos visto. Seguramente también el hecho de ejercer la docencia influye en que él se quiera explicar a sí mismo su propia evolución. Pero para Kandinsky toda obra de arte nace de una necesidad interior del artista.
Sin ella no se entiende. La ciencia del arte puede ayudar, pero siempre tiene que haber un equilibrio entre inspiración y aplicación de esos conocimientos artísticos. Que una cosa es establecer esas, digamos, leyes y otra cosa es llegar a sentir con el artista en el cuadro, que es lo que hace falta, ¿no? Dice, hoy en pintura un punto dice a veces más que una figura humana. Una vertical asociada a una horizontal produce un sonido casi dramático. El contacto del ángulo agudo de un triángulo con el círculo no causa un efecto menor que el del dedo de Dios con el dedo de Adán en Miguel Ángel. Casi nada, ¿no? Y si los dedos no son anatomía o fisiología, sino más, a saber, medios pictóricos, el triángulo y el círculo no son geometría, sino más, medios pictóricos. Por eso dice que incluso las formas abstractas tienen preferencia sobre otras formas más figurativas a la hora de transmitir esas emociones al cuadro. Él dice que las formas figurativas nos darán quizá el aspecto externo de la naturaleza, mientras las formas abstractas van más a transmitirnos su esencia. Bien, un aspecto que has comentado antes es el aspecto de su formación musical y la influencia que ha tenido en la abstracción. Efectivamente, Kandinsky usa con bastante reiteración un argumento que parece incontrovertible, ¿no? Que es tomar como referencia la música y decir, si en música contamos con una música que tiene base en la palabra, como son las canciones o las óperas, y también tenemos una música sinfónica, que es una música pura, que solo produce sonidos de instrumentos. También en pintura contamos con pintura con objeto, que sería la que cuenta una historia, ¿verdad? Y pintura sin objeto, que sería la pintura abstracta, ¿no? De hecho, él tiene algunas obras a las que llama, a partir de 1910, impresiones, ¿no? Y esas impresiones sería su respuesta a una impresión, efectivamente, de lo que la naturaleza exterior le produce. Pero tiene otras que llama improvisaciones, un título muy musical, ¿no? Sí. Que sería esa respuesta inmediata a la necesidad interior o una conmoción interior que él siente en cierto momento y la expresa en el cuadro. Y luego tiene otras a las que llama composiciones, que serían unas obras más elaboradas, en las que el primer boceto es después trabajado científicamente, diríamos, con esas teorías que él ha ido expresando en sus libros. Ese componente musical, ¿no? Él al fin y al cabo tocaba el piano y el violonchelo, ¿no? Y en algún momento hay alguna anécdota muy curiosa que comenta él viéndolo en Green, que él visualiza esa relación entre la música y su arte, ¿no? Dice de repente que él en un momento dado vio sus colores y sus líneas sobre el escenario, o sea que realmente esa identificación directa entre lo que puede ser el teatro o el ballet y en donde se conjugan la música, el movimiento, el color, ¿no? Lo mismo que en sus cuadros, ¿no? Es una relación en ese sentido directa, ¿no? Todo, yo creo que hay un momento en el que comentabas impresiones, variaciones, improvisaciones, incluso colorido, es una palabra que se emplea también en el lenguaje musical, ¿no? Y yo creo que es clave para entender en ese sentido la figura, ¿no? Realmente me parece a mí porque, claro, entre los artistas hay algunos que solo hacen obra y no quieren dar explicaciones, claro, ¿no? Pero hay otros que sí que efectivamente las dan porque quizás se las quieren dar primero a sí mismos y de paso a los demás. Y como decía antes, también para la enseñanza es más necesario. Y Kandinsky, en realidad, pues al hacer esa reflexión, pues él mismo logra dar sentido y explicar su obra. Quizá podríamos hacer un poquito de balance también de cuál puede ser su influencia posterior, ¿no? Y su relación con otros. Sí, entonces, bueno, yo veo que sobre todo, lógicamente, el expresionismo abstracto le debe bastante, ¿no? Algunos dicen que también corrientes como el minimalismo pueden encontrar precedentes en alguna de sus obras, aunque no es tan minimalista Kandinsky, no, efectivamente, ¿no? Pero bueno, por algunos procesos, o sobre todo por algunas de las enseñanzas de sus libros, pues se puede encontrar también
algún apoyo, ¿no? Y lo que sí es claro, realmente todo arte geométrico, incluso el pop art en algunas de sus expresiones, pues puede tener algunas influencias de Kandinsky, ¿no? Kandinsky decía que si el artista es fiel a su necesidad interior, el problema de la forma es lo de menos. Dice, el problema de la forma no existe, puede usar formas figurativas o formas abstractas según se adecúen más a expresar la necesidad interior que tenga en ese momento. Y hoy día pues vemos cómo coexisten realmente todas esas tendencias con mucho prestigio. Sí. Pues para terminar también con otra cita que comentábamos antes y que tiene que ver con este último tema que hemos tratado, ¿no? En 1925, también en una fecha relativamente temprana, todavía está lejos el final de sus días en París, él venía a decir, es un extracto de una cita, ¿no? Sé que el futuro pertenece al arte abstracto y me entristece ver que los artistas abstractos se ocupan, a veces exclusivamente, de cuestiones formales, ¿no? También por esa complejidad, ¿no?, de su experiencia con la abstracción y de su discurso, frente a lo que él podía percibir en otras corrientes también como puros o meros. Efectivamente, pero en algún momento también dice que el arte abstracto, si no sigue esa necesidad interior, podía convertirse en una mera decoración, ¿no? Efectivamente. Que casi es un sentido también muy vivencial del arte, ¿no? Sí, quiero decir que, sí. y por supuesto también por parte del artista y del creador, más allá del espectador, ¿no? Es como un vehículo, una forma de expresión, ¿no?, del propio artista en primer lugar, ¿no?, en primer término.